Cafeteros, que será el 29 de noviembre. Esto es miércoles 29 de noviembre, sí, señora, ¿cierto, miércoles. Lucas? Porque estamos a 27. Es decir, pasado mañana, y será del 29 de noviembre al 1 de diciembre, es decir, al viernes. De miércoles a viernes. Y ahí, obviamente, se hablará seguramente de la relación del gobierno nacional, del gobierno del presidente Gustavo Petro con la Federación Nacional de Cafeteros y con la elección de quien nos acompaña a esta hora, el doctor Germán Bahamón, gerente de la Federación. Doctor Bahamón, bienvenido. Mil gracias por atendernos. Camila, muy buenos días todavía. Un saludo estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Claudia, a Sebastián y a toda la mesa de trabajo. Pues muy pendientes entonces del Congreso de la Federación Nacional de Cafeteros, que además, doctor Bahamón, desde la semana pasada se está hablando precisamente de las relaciones que hay entre la Federación y el Gobierno Nacional. De hecho, escuchábamos creo que el viernes, si no me equivoco, o el jueves, a Carlos Uribe, que es el director de Asuntos Gremiales de la Federación Nacional de Cafeteros, diciendo que no entendían por qué había molestia del gobierno nacional con la federación. Eso era lo que decía la semana pasada el señor Uribe. De esos 7, el Comité Nacional, donde estaba el doctor José Antonio Campo en representación del gobierno, la doctora Cecilia López en representación del gobierno, el doctor Mañana en representación del gobierno, el doctor Jorge González en representación del PES, sacaron 3. Y entonces ahí empezaban, es decir, la antesala, y obviamente hay muchos temas con el Congreso de la Federación, doctor Bahamón, es que sí existe un interrogante y una pregunta de por qué esa molestia tan grande cuando hubo representación del gobierno también y estuvieron de acuerdo con su elección. ¿Ustedes ya tienen una respuesta o usted todavía no tiene una respuesta a ese interrogante que planteaba el señor Uribe la semana pasada? Camila, yo creo que el interrogante quedó en el pasado. El tema hace 7 meses, hace 7 meses el Congreso Extraordinario Cafetero tomó la decisión en pleno de darme la responsabilidad de venir a trabajar para ellos en la Federación Nacional de Cafeteros. Como lo dice usted, en ese momento siempre, históricamente siempre ha participado el gobierno nacional en todas las decisiones de la Federación y esta no fue la excepción. Yo no me voy a retrotraer en el tiempo como un candidato en ese momento que había puesto su hoja de vida al escrutinio de el gremio cafetero, que es el gremio más importante de los agricultores en Colombia, y además del gobierno, para ver si en este momento revivimos esto. Lo que sí le quiero decir, Camila, es que tenemos una relación fluida, constante, armónica, con resultados evidentes, y muestra de ello, hoy le puedo anunciar que con la ministra Jennifer Mojica, con Hernando Chica del Banco Agrario, con la doctora Ángela Penagos de Finagro, ejecutamos en los últimos 3 meses una acción en beneficio de la caficultura con el ICR cafetero. Y hoy le puedo decir que le reporté a la ministra 99% de ICR colocado en la caficultura colombiana. Eso quiere decir que hemos venido trabajando armónicamente en meses de trabajo y que hoy ya tenemos resultados evidentes. Gerente Germán Bahamón, en estos meses que usted lleva ejerciendo el cargo, desde abril que lo eligieron, ¿qué cosas no ha podido hacer por cuenta, digamos, de esa resistencia que es evidente del presidente Petro a que usted fuera el elegido y pues los mensajes que le ha dado han sido muy claros, ¿no? Él quisiera trabajar con una persona distinta a usted. Ya nos dijo qué sí ha podido hacer, que le entrega a la ministra, pero ¿qué no ha podido hacer? Claudia, hola, un gusto saludarte. No tengo ninguna posibilidad de decirte que hay algo que haya sido objeto de ineficiencia, ineficacia, debido a un distanciamiento de relaciones y de posiciones personales. Hoy tengo que decir que los 4 ministros han estado activamente trabajando en el Comité Nacional, han estado receptivos, obviamente haciendo sus preguntas muy pertinentes en cuanto a si hemos hecho uso responsable del Fondo Nacional del Café, si lo estamos haciendo en beneficio de la caficultura, de las familias cafeteras, y a todas estas inquietudes no olvidemos que la relación histórica que ha tenido la Federación con todos los gobiernos, 21 gobiernos han pasado en los últimos 96 años, ha sido con un asesor cafetero, un asesor que es el vínculo comunicante entre el gobierno nacional, Ministerio de Hacienda en particular, con la Federación Nacional de Cafeteros, porque somos los administradores de ese fondo parafiscal de los caficultores. Hoy tengo que decir que con el ministro Germán Umaña, con el director de planeación, el doctor Jorge Iván, con la ministra Jennifer Mojica, además con
el ministro, la ministra Susana Muhammad y con la ministra Carolina de Minvivienda, tenemos mesas de trabajo, y con el doctor Ricardo Bonilla, mesas de trabajo en beneficio no solo de la información que estemos nosotros proveyendo para que ellos tengan un poco de conocimiento histórico de cómo se ha usado el Fondo Nacional del Café, sino de los planes que tenemos, porque entendemos perfectamente que la recuperación de esta locomotora agrícola, y como ellos lo han planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, es fundamental que la caficultura sea un protagonista. Ya que usted menciona al ministro de Hacienda, que claramente es un contacto importante entre la Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno Nacional, cuando usted le eligen, doctor Bahamón, estaba José Antonio Campo como ministro de Hacienda, o por lo menos usted logra tener, si no me equivoco, unas charlas con el doctor José Antonio Campo, ministro en ese entonces, y ahora está Ricardo Bonilla. ¿Cómo le ha ido con Ricardo Bonilla en comparación cómo le iba con Ocampo? Pues Camila, le tengo que decir que en contra de lo que se ha venido ventilando, yo con el doctor José Antonio Ocampo nunca tuve oportunidad de hablar. No lo conozco ni personalmente, o no lo conocía hasta el 27 de octubre, hasta el 27 de abril personalmente. Nunca había tenido ni siquiera una conversación telefónica. Cuando el 27 de abril el Congreso Extraordinario Cafetero toma la decisión de escoger mi hoja de vida para la gerencia, ese día conocí en la mesa al doctor Ocampo, y creo que fue su última intervención en el gobierno nacional. Es decir, nunca tuve interacción como gerente de la federación con el doctor Ocampo, y siempre ha sido con el doctor Ricardo Bonilla, quien desde el inicio ha manifestado que tiene algunas inquietudes acerca de temas del pasado, de lo que ha venido ocurriendo con la historia de la federación, particularmente, por ejemplo, como lo dijo en el Congreso de la República acerca de la flota mercante gran colombiana. Toda esa información la hemos venido recabando para hacerle, digamos, que entrega a él y a llegarle todos los documentos necesarios para que él tenga la tranquilidad, y todos sus asesores económicos tengan la tranquilidad y la responsabilidad del manejo del Fondo Nacional del Café. Señor Germán Bahamón, hablemos ahora de los retos que enfrentan los cafeteros. Son más de 500.000 familias en Colombia que dependen de la producción de café. Empezó ya en forma el fenómeno del Niño. Los cafeteros de algunos comités habían anunciado un paro para septiembre. Lo pospusieron, fueron enfáticos en decir que no está cancelado, que lo harían después. Y bueno, también siempre al vaivén de los precios internacionales. ¿Cómo cierra el año cafetero con estos retos y cuáles son las perspectivas para el 2024? Claudia, es importante mencionar que nos tiene preocupados como a todos los cafeteros, y recuerden que yo soy un cafetero más, tercera generación cafetero, así que entiendo de primera mano lo que ocurre y lo que ha ocurrido en los ciclos históricos de la agricultura. Hoy puedo ver que tenemos una estrechez de la rentabilidad debido a una descolgada de la cotización del precio del café en la Bolsa de Nueva York. Algo que evidenciamos había tenido un pico extraordinario una vez llegó pandemia, se sumó a la superhelada del Brasil y además a la crisis de los contenedores, que como sabrán, siendo un producto netamente exportable, pues también tenía esa tercera variable. Eso hizo precios del café, siendo un commodity, subieran de una manera inusitada, y hoy se ha venido descolgando. No hubo bonanza, que es bien importante recalcar y dejarle conocer a los cafeteros que nos están oyendo y a todo el público en general de Blue Radio. No hubo una bonanza, lo que hubo fue un incremento inusitado coyuntural del precio de la carga del café, pero además también los insumos crecieron de una manera sorprendente. Como ustedes lo saben, también después la guerra de Rusia contra Ucrania afectó los fertilizantes. Entonces, lo que estamos viendo es una descolgada y una estrechez de la rentabilidad. Hemos venido trabajando activamente con el Ministerio de Hacienda y Agricultura en beneficio de evaluar el Fondo de Estabilización de Precios del Café, un ahorro que tenemos los cafeteros y que podría ser objeto de utilización en la medida en la que encontremos que las variables son las necesarias para activarlo, pero además hemos venido proponiendo herramientas proactivas y que no sean solo reactivas, sino preventivas en términos del uso del Fondo de Estabilización de Precios del Café, como podría ser confinar o la activación de una póliza de seguros de cosecha o una póliza de seguros paramétrica. Entonces, para responder tu pregunta, Claudia,
Terminaremos, esperamos terminar en 11.4 millones de sacos a final de este año, lo que sugiere que detenemos la caída. Llevábamos 3 años cayendo en la producción anual de café debido al fenómeno de la Niña, que cuando hay mucha pluviosidad definitivamente afecta la producción de un árbol para generar frutos, y hoy podemos decir que se detiene la caída, es posible que tengamos la de crecer. Señor. Sí, pues es que todo lo que usted nos ha hablado en esta respuesta tiene que ver con factores externos, que no tiene nada que ver con que un gobierno nuestro lo haga bien o mal, pero le pregunto por los factores internos para el 2024. ¿Qué cosas de lo que está pasando en Colombia en este momento podría afectar el desempeño del sector para el próximo año? Pues mire, yo le quiero decir, Sebastián, que el tema es el siguiente. Hoy hemos encontrado eco en el gobierno nacional en la identificación de las oportunidades basadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Le hemos ofrecido nuestra capacidad institucional para, uno, hacer todo lo que tenga que ver con la renovación de cafetales. Cuando les hablaba ahora al inicio del ICR cafetero, eso es renovación de cafetales. La última vez que hicimos una renovación grande que llegó hasta el 20% del parque cafetero fue en el 2010, cuando hubo también un fenómeno de la Niña. Y esa renovación del parque cafetero genera rentabilidad porque genera productividad. Es posible que volvamos a tener en el 2027 los 14.5 millones de sacos que tuvimos en el 2018. Entonces, eso lo estamos viendo con el gobierno nacional. También estamos viendo que estamos activando con una mesa de trabajo con la ministra Jennifer Mojica el tema de la fertilización. Entonces va a haber un subsidio de fertilización con el FAIA cafetero para todos estos municipios que el IDEAM diga que tienen una susceptibilidad superior al fenómeno del Niño. Y también con el ministro Germán Umaña estamos viendo el SASC agroindustrial, de cómo llevar esas capacidades industriales a las regiones, apoyar a la asociatividad para traer estos dineros blandos o créditos blandos para generar la industrialización en las regiones. Entonces, como estamos viendo al interior, y es la pregunta suya, esperamos que se mantengan, ojalá como está en este momento la cotización, que siga estable en ese punto y que podamos hacer una reducción de los costos, que es donde sí nosotros podemos trabajar. Doctor Bajamón, pues viéndolo, de hecho que me sorprendió, dije, le voy a hacer la pregunta al final, ¿en qué tienda Juan Valdez está? Porque mejor dicho, el branding está perfecto ahí en el backing de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. ¿En qué tienda Juan Valdez se encuentra usted en estos momentos? Yo sabía que usted iba a tener el backing de Blue, yo tengo que tener el backing de Juan Valdez. Estoy en la oficina del gerente financiero de Juan Valdez. Pero ¿cómo así? ¿En la oficina del gerente financiero es así? O sea, así es. O sea, parece una tienda. Aquí vivimos el café y la oficina del gerente financiero de Juan Valdez tiene su máquina de expreso y tiene obviamente la posibilidad de una mesa que puede hacer filtrados también. O sea que ustedes cuando reciben a la gente en las reuniones, los reciben ahí como en esa tiendita y les ofrecen y hacen directamente el café ustedes en la máquina. O les cobran. O les cobran, porque veo los precios atrás están los precios. Porque tenemos que tener claridad de qué es lo que está en el mercado en términos de precio. El shopping de precios está aquí también. Ay, pues doctor Bajamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, mil gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte en este congreso, que sin duda alguna estaremos al tanto de cuáles serán las conclusiones de uno de los sectores más importantes del país. Mil gracias y feliz día. Camila, muchísimas gracias. Un saludo muy especial. Un saludo especial, 11 de la mañana, 57 minutos, y de la Federación Nacional de Cafeteros.